Quiero dar la bienvenida a todos a esta sesión que tenemos tiempo ya anunciando, donde vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, y ahora voy a presentar a nuestras invitadas. Me gusta mucho porque fue la forma, y esto un poco para el grupo, es la forma en la que yo empecé en la filosofía estoica. Yo conocí la filosofía estoica a través de la terapia cognitivo-conductual, de la TREC en particular, de la terapia racional emotivo-conductual, con la cual me encontré a través de un libro de Albert Ellis, que es un libro que yo no diría que es uno de los más conocidos, pero a mí me resultó como muy completo para entender la filosofía, que fue El camino de la tolerancia. Es un libro que justamente es la filosofía de la TREC, ¿no? De la terapia racional emotivo-conductual. Leí este libro, luego busqué yo misma un terapeuta para hacer yo terapia como persona. Y bueno, empecé todo ese proceso, empecé a escarbar y me encontré con la filosofía estoica y bueno, hace 4 años practico esta filosofía. Entonces, bueno, por esa razón quería contarles lo importante que ha sido para mí poder organizar esta charla. Antes que nada, quiero agradecer que hoy no se encuentra con nosotros, agradecer a Jorge Sanabria, compañero de la STOA, que es voluntario de la STOA y me ha ayudado a contactar con las dos personas que nos acompañan hoy para esta sesión. Bueno, me ayudó a preparar toda la charla, lamentablemente por temas personales no va a poder estar, pero bueno, ha sido una persona clave para poder hacer este contacto con estas dos psicólogas. Entonces, bueno, primero que nada presentarme para algunas personas aquí que no pertenecen a la STOA y no me conocen. Yo soy Kelly Rodríguez y soy fundadora y facilitadora de la STOA Madrid, que es la Escuela de Filosofía Estoica en España, que forma parte de la Stoic Fellowship, que es esta organización internacional de STOAs, ¿no? Tenemos sede en Madrid y bueno, es la escuela que está tratando un poco de traer a tiempos modernos en español la filosofía estoica por estos lares en España. Para abordar este tema del que comentaba anteriormente, que es la psicología cognitiva conductual o la psicología cognitiva en general y el estoicismo y las herramientas que nos traen estas líneas de la psicología para el gobierno de las emociones, me acompañan dos psicólogas especialistas en psicología cognitiva, que una de ellas es Ana Catalina Vargas, de Costa Rica. Voy a leer un poquito su extracto. ¿Qué tal, Ana? Voy a Gracias. leer un poquito su extracto para que conozcan la persona que nos acompaña hoy. A mí lo mismo voy a hacer con Natalia y luego ya continuamos, ¿vale? Entonces, Ana Catalina Vargas es psicóloga, fundadora y directora del Centro Costarricense de Terapia Racional Emotiva, que se llama CETREC. Es miembro y supervisora internacional del Instituto Albert Ellis en Nueva York. Es miembro de la Asociación Americana de Psicología, APA. Es coautora del libro Manual Práctico, Terapia Racional Emotivo-Conductual, TREC, y materiales y artículos de ayuda psicoterapéutica, y es escritora y conferencista internacional en estos temas de TREC y terapia cognitivo-conductual. Natalia Ferrero, que es la otra compañera que nos acompaña, es de Perú. ¿Qué tal, Natalia? Es psicóloga, es faculty trainer, no supe cómo traducir este término, pero bueno, es entrenadora y supervisora del Instituto Albert Ellis, también asimismo como Ana Catalina, del Instituto Albert Ellis en Nueva York. Es fundadora de Psicotrek en Lima, Perú. Tiene formación en el Instituto Beck Institute de Cognitive Behavior Therapy, que Beck es el fundador de la terapia cognitivo-conductual, o sea, bueno, digamos, es especialista en este tema. Es miembro de la editorial Board Journal, bueno, esta me cuesta un poquito leerlo en inglés porque está un poquito largo, y es escritora y conferencista internacional en temas de TREC. Ambas son autoras de un libro, que es un libro que por cierto queremos preguntarles, varios compañeros me han preguntado cómo adquirirlo, aquí en España y en otros países de América Latina o de Iberoamérica en general. El libro se llama SOS, Materiales y Recursos Terapéuticos TREC y TCC, que hoy además tendremos la oportunidad de conocer pues, de manos de sus autoras. Te quiero agradecer a ambas por aceptar esta invitación aquí en la STOA. Y bueno, como decía, pues agradecer a Jorge por haber hecho posible este contacto. Entonces, una vez un poco introducidas estas dos compañeras que nos van a contar un poquito sobre este interesante tema, quisiera contar el por qué hemos abierto este tema aquí en la STOA. Como saben, pues la STOA Madrid es una escuela de filosofía estoica y la filosofía estoica es fundamentalmente práctica. Como no podría ser de otra manera, en la STOA Madrid nos enfocamos justamente en la práctica de las exhortaciones del estoicismo para una buena vida. Una de las principales exhortaciones del estoicismo, si no la más importante,
es aquella de estar atentos a nuestros pensamientos, ya que esos pensamientos son la clave para trabajar nuestras emociones. O sea, los estoicos centran este esfuerzo que estamos haciendo individual y grupal, al menos en la estoa, este esfuerzo que estamos haciendo por alcanzar la eudaimonía, o la felicidad estoica, como se llama en griego, eudaimonia, centran este esfuerzo en la disputa de las emociones, ¿no? La disputa de esas impresiones que son los pensamientos que aparecen en nuestra mente, que según Albert Ellis se pueden como identificar en frases muy concretas, eso lo vamos a ver ahorita con nuestras invitadas. Entonces, en la disputa de esas impresiones y la capacidad de los seres humanos de resignificar las cosas que nos ocurren, ¿no? Y por tanto, como podemos darle un nuevo significado, tenemos esa capacidad que nos da la razón, ¿no? Nos hace la posibilidad de que no seamos esclavos de nuestras emociones, podemos influir en ellas. Entonces, bueno, Epicteto, por ejemplo, esto lo sabemos todos en la Estoa, pero Epicteto los resumiría, por ejemplo, en aquella frase de lo que nos perturba no son las cosas que nos ocurren, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Y Marco Aurelio también lo resume con una frase que dice, nuestra felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, todo esto nos indica, pues, evidentemente el tema está en identificar y poder, a mí me gustó una palabra que utilizan en el libro, que es como conceptualizar y entender bien exactamente qué son esas emociones, poder trabajar y poder influir en ellas. Entonces, por esta razón, pues hemos invitado a Ana y a Catalina a conversar con nosotros sobre estas ideas. Yo he preparado un pequeño cuestionario sobre el tema, y si les parece, pues vamos a ir siguiendo un poco este cuestionario, y la idea es que al final de esto, pues tengamos un ratito con los compañeros que se han conectado para hacer algunas preguntas y un poco profundizar en la idea. ¿Les parece bien? Muy bien, muchísimas gracias. Fenomenal. Fenomenal. Bueno, vamos a empezar un poco con el cuestionario. Yo creo que la primera parte sería un poco conocer sobre el libro. Entonces, hacer una breve introducción un poco de este libro que han escrito ambas, saber un poco cómo nace la obra, cómo nace la colaboración entre ustedes, una está en Perú y otra está en Costa Rica, cómo han organizado un poco la obra, qué podemos esperar cuando compremos el libro y cuando leamos el libro, ¿no? Y sobre todo, ¿a quién está dirigido el libro? ¿Solo está dirigido a terapeutas o también puede ser utilizado por nosotros mismos un poco en nuestro propio proceso y luego de la mano de un terapeuta? Así que ahí les dejo los micrófonos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, de verdad un honor conocerlos porque no conocíamos del centro de ustedes. Natalia y yo tenemos mucho tiempo de conocernos, de trabajar en conjunto, ambas somos directoras de un centro afiliado al Instituto de Nueva York, Natalia en Perú y yo en Costa Rica. Creo que inclusive coincidimos en Nueva York en algún punto de nuestra formación en conjunto. Son dos centros, digamos, de los más grandes que tenemos en Latinoamérica. Y uno de los objetivos, yo creo que de estos centros afiliados que tiene el instituto es precisamente poder tener material en español, ¿verdad? Accesible tanto para los terapeutas como para los clientes o los consultantes. Y realmente, digamos que es un esfuerzo de ambos centros por tener material más actualizado en español. Digamos que una gran parte del material que uno encuentra en Paidós o en editoriales son libros traducidos de los primeros que Ellis publicó, y entonces necesitamos material, digamos, más actualizado porque la TREC ha ido evolucionando, la TREC ha ido creciendo, y bueno, básicamente hace un par de años, ¿verdad? Conversando en algún punto, ambas decidimos que teníamos mucho material, ¿verdad? Que hemos ido trabajando, que hemos ido compilando, algunas traducciones, algunos artículos, ¿verdad? Es un conjunto de materiales que decidimos, ¿verdad? Revisar juntas y buscar la forma de poderlo dar a la comunidad de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas cognitivo-conductuales, ¿verdad? Para poder tener material más actualizado en cuanto a la TREC. No sé, con respecto a la organización de la obra, tal vez le doy la palabra a Natalia también para que nos hable un poquito al respecto. Gracias, Catalina. En efecto, ¿no? Hemos venido, bueno, gracias y buenos días, buenas tardes por allá, por España. En efecto, con Catalina nos conocemos de mucho tiempo atrás y lo que ella dice es muy cierto, había la necesidad de integrar toda esta información en un manual. Realmente el libro está dividido de la siguiente manera, o sea, cómo está organizado, tiene primero una introducción sobre... ¿sí? En esta introducción pues están las características principales, lo que distingue a la TREC de otros enfoques cognitivo-conductuales, el modelo ABCDE, digamos las principales técnicas.
y luego lo hemos dividido como inicialmente en dos apartados, ¿no? Un apartado con un material básico dirigido para el psicoterapeuta o para el psicólogo o profesional de salud mental que se está formando en psicoterapia TREC y que requiere de alguna manera supervisión. Esta parte tiene artículos básicos sobre temas como habilidades, por ejemplo, para ser terapeutas eficaces, pautas para mejorar la escucha activa como terapeutas, los diferentes pasos que guían el procedimiento de la TREC, cómo abordar o acordar tareas de autoayuda con pacientes. En realidad es un apartado que busca que el terapeuta de alguna manera desarrolle, ¿no?, cada vez mejores competencias y habilidades para poder dirigir, digamos, al consultante en el trabajo de las dificultades que presenta y en el logro de sus objetivos, ¿no? Luego hay un segundo apartado que está dirigido al consultante, pero no para, digamos, para que el consultante necesariamente se lo lleve a casa, sino es dirigido al terapeuta para el trabajo con el consultante, ¿sí? Acá se incluyen en este apartado materiales de apoyo, ¿no es cierto? Como por ejemplo para algunas ideas para trabajar entre sesiones, formularios para trabajar durante la consulta, como ayudar al paciente a identificar sus creencias, a reconocer o monitorear sus emociones, a llevar a cabo un poco todo el procedimiento de, por ejemplo, análisis y debate de sus creencias, ¿no? Entonces, creo que una característica importante es que el material en ambos apartados se puede realmente aplicar a la gran mayoría de motivos de consulta. Creo que es importante decir que la TREC es un tipo de psicoterapia psicoeducativa, pero a su vez también transdiagnóstica. Esto significa que realmente es bastante versátil y puede aplicarse realmente a diferentes dificultades o problemas, tanto clínicos como subclínicos, ¿sí? Entonces, luego de esto hay un apartado o un capítulo que tiene que ver con la conceptualización de las emociones, ¿no? Y eso también vamos a profundizar más adelante, pero digamos la idea es que la TREC tiene una clasificación única de las emociones y nosotros con Ana Catalina decidimos que era una buena idea armar un tercer apartado que tenga que ver con identificar cada una de las emociones no saludables dentro de lo que es, digamos, la filosofía o el modelo TREC, y para ella hacer, por ejemplo, una lectura de psicoeducación para el paciente, por ejemplo, o el consultante, y luego incluir una serie de recursos, actividades, metáforas, dinámicas que puedan trabajarse con cada una de las emociones no saludables. Llámese ansiedad, depresión, enojo, ira, vergüenza, culpa, dolor emocional, envidia, celos no saludables, etcétera, ¿no? Que es la clasificación actual que utilizamos de las emociones desde el modelo de la TREC, ¿sí? Y también finalmente hay un último apartado que olvidaba decirles que incluye también elementos básicos que contribuyen a la salud mental, donde está el tema del ejercicio físico, hoy en día se conoce, la relevancia del mismo, la alimentación saludable, la higiene del sueño, de repente la incorporación del mindfulness a nuestra vida. Entonces, información también de ese tipo interesante, como también estrategias de autocuidado para el psicoterapeuta, y básicamente eso es lo que comprende el manual que hemos organizado. Fenomenal, muchas gracias Natalia y a ambas por la introducción. Me gustaría un poco introducir el tema diciendo que en la STOA, entre todas las actividades que realizamos, tenemos un gimnasio estoico, vamos siguiendo una serie de ejercicios semanales, ¿no? Porque de eso se trata el estoicismo, de estar atentamente, constantemente atentos a esa higiene mental, a ir entendiendo qué pasa, eso que llaman en estoicismo se llama prosoque, ¿no? Que también en la filosofía un poco más oriental se llama atención plena, ¿no? Es estar constantemente atentos a esas impresiones que están ocurriendo en nuestra mente, ¿no? Y tenemos mucha conciencia en la estoa por los ejercicios que hacemos, por esa psicología estoica que al final es un poco la base de la TREC, ¿no? Justamente el identificar esas creencias irracionales. Y estamos conscientes, yo particularmente, yo también como consultante, de lo difícil que es identificarlas. Pero una vez que la identificas es como, pero de verdad eso me estaba afectando, esa tontería, pero sí, estaba tintando las gafas con las que yo estaba viendo el mundo, ¿no? Y no me estaba dando información real de lo que ocurre, ¿no? Entonces, en función de eso un poco, son como varios elementos, incluso también para las personas que vean esta charla en el futuro y cuando esté publicada en redes sociales, quizás introducir un poco qué es la TREC, ¿no? ¿Qué es la psicología cognitiva y un poco qué es la TREC y cuál es la diferencia que la distingue de otros modelos terapéuticos que probablemente otras personas
han investigado, ¿no? Si pudieran introducirnos un poquito esto del modelo ABC de la TREC y cómo puede ayudarnos en la vida diaria. Un poco planteo estas ideas y entre las dos pues pueden quizás ir trabajando estos temas. Y quizás otros temas interesantes, ustedes acaban de mencionar el tema de la emoción saludable y la no saludable. O sea, ¿cuál es la línea que distingue estas dos emociones, la saludable y la no saludable? Y un poco en función de eso, cuando hablamos de lo irracional, decimos son emociones irracionales, ¿no? Hay una lista que la hemos visto en la STOA, esa lista de las 10 emociones irracionales identificadas por Albert Ellis. Entonces, ¿qué es lo irracional? ¿Cómo se distingue lo irracional? Así que ahí les dejo esas ideas y no sé si nos pueden ayudar con esto. Bueno, vamos poco a poco. Voy a comenzar yo como hablando de en general, ¿verdad? La diferencia tal vez de la terapia racional emotiva conductual con el resto de las terapias cognitivo-conductuales. Precisamente quiero comenzar aclarando que Albert Ellis es el padre de la terapia cognitivo-conductual. A nivel científico, ¿verdad? Beck tiene muchísimo auge, ha hecho muchísimas publicaciones, ha aportado muchísimo, pero ellos mismos en alguna conversación tuvieron la oportunidad, tanto Beck, ¿verdad?, de reconocer que Ellis fue el primero que hizo publicaciones señalando la importancia de los pensamientos en el impacto de nuestra conducta y en nuestras emociones, como Ellis reconocerle a Beck, ¿verdad?, su gran aporte en cuanto a investigación y a difusión del modelo terapéutico. Una de las particularidades, y en eso creo que es como que hacemos aquí la junta perfecta, precisamente que tiene el modelo de la TREC con el resto de las terapias cognitivo-conductuales, es la base filosófica que tiene. ¿Sí? El resto de las terapias cognitivo-conductuales, digamos, se hicieron en el laboratorio, se hicieron en protocolo, se hicieron en investigación, se hicieron en la universidad. La base de Ellis, ¿verdad?, es su fuente muy rica de la filosofía, ¿verdad? Leyó muchísimos autores, dentro de esto una influencia importante del estoicismo, del epicureanismo, ¿verdad?, de otras filosofías griegas, de filosofías orientales, y toda esa influencia, ¿verdad?, filosófica es una gran diferencia, ¿verdad?, del modelo terapéutico con relación a otros modelos cognitivo-conductuales. Aquí podemos ir profundizando poco a poco, ¿verdad? Una de las cosas que diferencia el modelo es lo que en la TREC se llama el debate elegante de las ideas. Entonces, voy a rápidamente explicar en este mundo de los pensamientos, digamos que tenemos dos categorías. Uno piensa muchas cosas, ¿sí? Uno puede tener, llamémoslo, pensamientos automáticos, como lo primero que se me ocurrió. Por ejemplo, no sé, voy a usar aquí, veo a un compañero muy serio, ¿verdad?, de los que está conectado, tal vez no le está interesando tanto el tema, ¿sí? Ese es un pensamiento, digamos, automático. La diferencia es que puede ser verdad, pero puede no ser verdad. ¿Sí? Pueden haber razones por las que se le duele una muela y entonces tiene cara de serio, es su personalidad y entonces está más serio. ¿Qué es lo que pasa? La definición de lo irracional, y aquí me adelanto tal vez un poquito, es algo que no es congruente con la realidad. Caerle mal a alguien, que alguien esté serio porque no está pasando un buen rato, es algo 100% factible, es algo real que podría suceder. No sabemos si en este caso está sucediendo o no, pero podría suceder. Entonces, en la TREC siempre vamos a buscar unas ideas irracionales específicas, precisamente que tienen la característica de que son incongruentes con la realidad, ¿sí? No se debaten todo tipo de pensamientos. Cualquier pensamiento que pasa por mi cabeza no va a ser la materia prima con la que vamos a trabajar. Vamos a buscar precisamente las 4 ideas irracionales principales, ¿sí?, que son las demandas absolutas, los tengo ques, ¿sí?, las catastrofizaciones. Un aporte muy importante de la TREC que lo diferencia de otras terapias cognitivo-conductuales, que es el concepto de la intolerancia a la frustración, ¿sí? El concepto de autoaceptación incondicional, ¿sí? O sea, Ellis, a diferencia de otros modelos de la psicología, por ejemplo, para abordar un poquito esto de la autoaceptación incondicional, ¿verdad? O sea, no cree que todos tengamos que querernos mucho y sentirnos muy especiales, ¿verdad? Ellis habla de que todos somos seres humanos falibles. Sí, tiene una base existencialista y humanista muy importante, ¿verdad? Fue muy amigo y su terapia se generó también en los años en que Rogers, ¿verdad?, elaboró su propuesta. Tomó de ella, ¿verdad?, la importancia de esta aceptación, pero de una aceptación de lo bueno y de lo malo. Nosotros no podemos valorarnos, ¿verdad?, en función de nuestras cosas buenas, como a veces hay algunos ejercicios de psicología, digo yo, popular, ¿verdad?, que es como, me quiero mucho porque soy máster, porque escribí este libro, porque, ¿verdad? O sea, igualmente, no sé, soy mamá, y a veces pego, ¿verdad?, a veces pierdo el control de mis emociones y no valgo más ni menos
¿verdad? Si escribí un libro o no escribí un libro, si soy, ¿verdad? Si tengo un doctorado o soy analfabeta, mi valor como persona es intrínseco a mi naturaleza humana. Y ahí es donde se ven, ¿verdad?, las bases filosóficas de la TREC, que sí lo distingue, ¿verdad?, muy claramente de protocolos más cognitivo-conductuales. Una de las cosas, puedo hablar infinito, ¿verdad?, pero también quiero darle un poquito la palabra a Natalia. Una de las principales diferencias es que el objetivo final de ELIS, y en esto creo que también lo veo muy congruente con lo que estabas hablando, es que la persona aprenda a ser su propio terapeuta. ¿Sí? ELIS no tenía ninguna intención y la TREC no tiene ninguna intención en que la persona venga y venga y venga a terapia, es que aprenda a identificar estos pensamientos irracionales, que aprenda a ser su propio terapeuta y debatir estas creencias irracionales, que nosotros le podamos dar las herramientas, ¿verdad?, para el debate activo de estas ideas, pero que luego él lo logre hacer por cuenta propia, ¿sí? A través de esto creo que también probablemente hay un paralelismo muy importante en cuanto a la práctica que estaba señalando, ¿verdad? El debate y la tarea, digamos la tarea en la TREC es poder practicar entre una sesión y otra de forma constante, ¿verdad?, de forma permanente, el debate de nuestras creencias irracionales y el cambio de estas creencias, que si bien es cierto, es difícil, como mencionabas anteriormente, ¿verdad?, es 100% posible, pero sí se necesita de un trabajo de atención, ¿verdad?, para poder hacer este cambio, ¿sí? No sé si le dejo a Natalia la parte del modelo ABC que nos cuente un poquitito más en detalle, para tal vez compartir. Gracias, Catalina. Sí, en realidad todas estas diferencias hacen realmente de la TREC una terapia, digamos, distintiva, ¿no? Y enriquecedora realmente, porque como bien dice Catalina, creo que una parte muy importante es llevar a la persona a convertirse en su propio terapeuta, ¿no? Ayudarla no solamente a lidiar con la adversidad actual, ¿no es cierto?, sino también con la que podría suceder en un futuro, ¿ya? Voy a explicar, digamos, brevemente lo que es, digamos, el modelo ABC, y creo que voy a utilizar un poco el ejemplo que utilizó Catalina como para también ponerlo en contexto, ¿no? Hay que empezar diciendo, Elis decía, ¿no?, que todas las personas tenemos ciertas metas u objetivos en nuestra vida, ¿no? De hecho, en ellas está la supervivencia, el ser feliz, y todas las metas, de alguna manera, personales, como mamá, como profesional, etcétera, están como que subsumidas o dentro de esta meta principal de ser feliz y la supervivencia, ¿no? Pero también decía que como es natural, ¿no?, van a surgir en nuestra vida diferentes situaciones que van a ser percibidas por nosotros como eventos desafortunados, no deseables, decía, injustos, desagradables, frustrantes, y esto es lo que va a ser en el modelo ABC el evento activador, lo que él llamó Activating Event, ¿no?, en el modelo ABC. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurren estas situaciones adversas o activadoras, estas disparan en nosotros ciertas creencias o actitudes que van a ser lo que se denomina el componente B del modelo ABC. ¿Qué tenemos en el componente B? Entonces, las creencias que, como bien ha dicho Catalina, pueden ser demandantes, los famosos debo, tengo, debería, ¿no es cierto?, versus creencias que van a ser más flexibles, preferenciales. Por ejemplo, me gustaría, quisiera, sería maravilloso, pero no tiene que ser de determinada manera. Y esas creencias pueden ser respecto a uno, respecto a los demás, respecto a las condiciones de la vida. Y son estas creencias las que van a ser las principales responsables, o se quiere decir como que los protagonistas de las consecuencias que nosotros experimentamos, que va a ser el componente C. Es decir, estas consecuencias pueden tener que ver con emociones saludables, que no quiere decir que sean positivas, vamos a explicar eso luego, sino son emociones que de alguna manera son proporcionales a las experiencias, digamos, adversas que estamos viviendo o podríamos vivir, o podríamos experimentar también emociones no saludables, en caso sean como que desproporcionales y que generen una serie de consecuencias muy negativas para la persona o para su vida. Y también encestan no solamente las consecuencias emocionales, sino también las consecuencias conductuales, es decir, qué es lo que uno hace o deja de hacer como consecuencia de sus emociones y de sus creencias en el componente B. Entonces, esto es lo que es el modelo ABC, pero ¿qué cosas hacemos en la terapia? En la terapia, de alguna manera, llevamos a la persona a entender, en primer lugar, el protagonismo, la relevancia que tienen sus creencias, sus pensamientos, justamente en su malestar, o lo que él llamaba en la perturbación emocional, que es la palabra perturbación siempre en el español suena un poco como, ¿no? Uno se imagina pues el cuadro así psicótico, ¿no? Pero en realidad lo que estamos hablando es que
realmente las personas tienen una libertad de elegir, evidentemente, por su mejoría, por su bienestar o por su perturbación. Entonces se les enseña realmente a no dar por cierto todo aquello que pasa por su cabeza o por su mente, a no creer todo lo que realmente ellos piensan como si fuera una verdad absoluta. Y eso es un elemento muy importante, entender que realidad, por ejemplo, no es igual a pensamiento, ¿no? Y en esto hay obviamente un paralelo con los estoicos importante. Y se les va a enseñar en el componente a analizar y debatir estos pensamientos porque podría ser que no sean ni realistas, ni tengan mucho sentido, ni cierto, ni tampoco ayuden a la persona, por ejemplo, a afrontar una circunstancia, ¿no? Entonces, al debatir estos pensamientos, llevamos a la persona a formular pensamientos alternativos, flexibles, de tipo preferencial, tolerante, aceptante, que no es que va a cambiar la realidad necesariamente, pero nos ayuda a enfrentarnos a esta realidad. Regresando al ejemplo que mencionó Catalina, ¿no? Si yo observo a una persona, por ejemplo, con cara seria, esto podría ser interpretado por mí como esta persona no le interesa lo que estoy diciendo, le parece que está aburrida. Esta forma de pensar, que nosotros la identificamos incluso en el modelo ABC dentro del componente A, no es tan relevante, decía Ellis, para las consecuencias que experimentamos. Forma parte de la adversidad, pero lo que realmente termina siendo central son nuestras exigencias. Por ejemplo, si yo pienso, todas las personas que están participando de esta reunión tendrían que estar sumamente interesadas, digamos, dispuestas y con entusiasmo por escuchar lo que tengo que decir. Si no es así, esto indica que no soy una persona, por ejemplo, competente o capaz de lograr estos objetivos. Y esta forma de pensar, no tanto la posibilidad de que una persona de repente no lo esté pasando bien o esté aburrida, es esta forma de pensar la que me va a llevar, por ejemplo, a sentir ansiedad de repente, lo cual posiblemente va a obstaculizar justamente mi desempeño o, digamos, lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en el debate, yo no voy a debatir, digamos, inicialmente cualquier pensamiento automático, el pensamiento de, oye, fíjate, quizá la persona está con un dolor de muela, quizá la persona tiene alguna preocupación luego de esta actividad y digamos, le preocupa el tiempo o lo que fuera, sino realmente debatir básicamente la exigencia de una manera principal. Es decir, ¿por qué tendrían que ser las cosas como tú quisieras que sean? ¿Por qué tendrías que lograr, por ejemplo, la aceptación o la aprobación de todas aquellas personas que te escuchan el día de hoy? ¿Qué tan grave sería si no fuera así? ¿Acaso eso te definiría como más o menos competente? ¿No? Y ese cuestionamiento va a llevar a lo que mencionaba Catalina como una solución más elegante, más filosófica. ¿Por qué es más elegante o más filosófica, a diferencia de una reestructuración cognitiva, digamos, general o común de las terapias cognitivo-conductuales? Será más filosófica porque realmente lleva a la persona a pensar de una manera más flexible, aún si el peor escenario sucediera, ¿sí? Entonces, claro, como decía Eli, si el peor escenario no ocurre, maravilloso. Pero si realmente el peor escenario ocurre, y vamos a suponer que después me llega una retroinformación donde la gran mayoría de personas les pareció aburrido o que no tenía sentido lo que dije, entonces yo igual esto pensaré que no tendría que haber sido distinto, que igual esto no me define como una persona incompetente, que puedo buscar cosas evidentemente para mejorar, pero que claramente esto no me define, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el modelo ABCDE y entender que realmente prepara a la persona para realmente el peor escenario posible, no solamente para ver de repente los escenarios de una manera distinta o interpretarlos de una manera distinta, porque a veces la realidad, digamos, desafortunada sí se da, ¿sí? Y eso es importante de entender, ¿sí? Quiero volver a algo que también estaba en las preguntas que nos hacía Kelly, que es cómo definimos lo irracional, ¿verdad? Mencionabas hace un rato, y esto es de la literatura, llamémoslo así, original del modelo ABC de las famosas 10 ideas irracionales, ¿verdad? Y entonces, en el pasado, lo que precisamente la gente hacía era identificar la creencia irracional, ir a ver si se parecía a alguna de esas creencias irracionales, ¿sí? Y definirlo como irracional o no. Actualmente, esto casi como que desde los años, finales de los 80, inicios de los años 90 cambió, ¿sí? Pero poca literatura en español lo transmite. En este momento, esas 10 ideas, digamos, son parte de la historia, de la evolución de la TREC, y en este momento lo que utilizamos, ¿verdad?, para definir si algo es racional o irracional, es
estas 4 categorías de las que hemos venido conversando. Ahora, ¿cuáles son las características en comunes, ¿verdad? En común que tienen las ideas irracionales? Básicamente también es la característica rígida, ¿verdad? La inflexibilidad que tiene este pensamiento, la característica de que nos ayuda muy poco o nada a alcanzar nuestra meta, lo contrario, ¿verdad? Interfieren, son pensamientos que interfieren en que podamos alcanzar nuestro objetivo. Son pensamientos, lo que ya habíamos mencionado antes, incongruentes con la realidad, ¿sí? Y son pensamientos que desde un punto de vista lógico no se deducen, no se sostienen, ¿verdad? En un proceso deductivo lógico, y si cumplen estas características, entonces se denominan un pensamiento irracional. Yo siempre les explico a los alumnos, ¿verdad? Porque también nosotras ambas tenemos una escuela de formación del modelo. No es si a mí me parece o no me parece, no es si yo pienso igual o no pienso igual, ¿verdad? Eso no es lo que define la irracionalidad. No es si mucha gente piensa como, ¿verdad? Piensa que hay que estar delgados para ser felices, eso no define, ¿verdad? Si esto es racional o irracional. O sea, la definición es la inflexibilidad del pensamiento, la poca funcionalidad que tiene el pensamiento, la poca base científica y lógica que tenga el pensamiento, lo que le va a definir como un pensamiento irracional. Y para efectos, digamos, como de sintetizar esas creencias irracionales, entonces hablamos ahora de las demandas, ¿verdad? Las demandas normalmente también pueden estar enfocadas en diferentes temas, digámoslo así. Podría ser la demanda de aprobación, ¿verdad? Tengo que ser aprobado por todos los participantes de esta, ¿verdad? De esta invitación. La demanda de éxito, tengo que hacerlo bien, tengo que ser exitosa, ¿verdad? Tengo que hacerlo perfecto. La demanda de comodidad, ¿sí? Debería ser fácil, debería ser, ¿verdad? Cómodo, debería salirme todo a la primera, ¿sí? Y la demanda de justicia, ¿sí? Las cosas tienen que ser, ¿verdad? Justas, tienen que ser, ¿verdad? De acuerdo a, o sea, una demanda de justicia. Y estos son, digamos, como las temáticas generales sobre las que ahora sí, estos son como los comunes denominadores sobre los cuales van a girar muchas, ¿verdad? O todo lo que nosotros definimos como creencias irracionales. Ese sería como el núcleo central. Yo digo que adicional, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos derivados o evaluaciones, que precisamente es definir algo como catastrófico. Ejemplo, debo ser aprobado y si no, es lo peor que me puede suceder, ¿sí? Ese sería el catastrofismo. Sigamos con debo ser aprobado. Debo ser aprobado y es, ¿verdad? Y no soporto que la gente no me dé feedback positivo. Debo ser aprobado y si no, no soy competente, ¿sí? Entonces, esta es la catastrofización, la intolerancia, la frustración y la condena de mí mismo, ¿sí? Que son, digamos, en este momento, ¿verdad? Como esa forma en la que lo podemos definir. Esta condena global, que les hablaba en este último elemento, no solo puede ir dirigida a mí mismo, también puedo hacer condena global de los otros, ¿sí? Por ejemplo, en la ira, la condena global normalmente no va dirigida hacia mí, sino va dirigida hacia una persona afuera. Y un poco en la conceptualización de las emociones del libro, lo que hacemos es como ayudar al entrenante, ¿sí? Al psicólogo que está formado, a tener como un, yo digo, no sé si se traduce, pistas, digámoslo así, para seguir más fácilmente la búsqueda de esas creencias irracionales, porque como bien vos mencionabas, Kelly, no siempre es tan fácil ni uno mismo accesar a esos pensamientos. Una vez le ayuda al consultante y dicen, sí, exacto, eso era lo que estaba pensando, pero no habían logrado verbalizarlo, ¿verdad? Porque no necesariamente son pensamientos conscientes que están ahí a flor de piel, son esquemas, son filosofías de pensamiento muy arraigadas, ¿verdad? Con base muchas veces, bueno, toda nuestra historia y en todo lo que absorbemos del entorno. Efectivamente. Sí, eso es algo que hemos venido trabajando bastante en la STOA, la idea de que esas ideas se formaron en algún momento, fueron útiles quizás en algún momento, le dimos, lo asentimos, porque en la filosofía estoica hay 3 disciplinas, la última de ellas y la más, digamos, compleja, que requiere todo un trabajo anterior, es la disciplina del asentimiento, ¿no? ¿Qué asiento como cierto en mi mente? ¿Qué le doy cabida como cierto? Y de ahí la importancia justamente de, me gusta esa palabra que has usado antes, la de... ¿Cómo era? Yo suelo decir disputar las impresiones, porque es la palabra que aprendí de mi terapeuta anterior, pero es un poco como poner en tela de juicio, ¿no? Es decir, no necesariamente porque me pase por la cabeza tiene sentido, ¿no? Y ahí de ahí la importante labor de un buen terapeuta, ¿no? Entonces, en función de eso, quería continuar un poco con una pregunta que tengo aquí en
en mi cuestionario, que es cómo definirían el rol de un terapeuta cognitivo en la TREC y qué desafíos suelen presentarse para un terapeuta. Hay muchas personas en la STOA que son terapeutas, que son psicólogos, y me llamó la atención que muchos de ellos pues nunca habían practicado, no conocían mucho lo que era la TREC. Yo suelo hablar de la TREC en las sesiones porque a mí me ha sido muy útil, ¿no? Y me he dado cuenta que no es muy conocida entre las personas y no han tenido un terapeuta TREC, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol de un terapeuta TREC desde la experiencia, larga experiencia que ustedes tienen de 20 años haciendo estas terapias? ¿Qué competencias distinguen a un terapeuta eficaz? Que esa es una de las palabras que utilizó, creo, Natalia al principio, ¿no? Y si pueden compartir quizás algunas anécdotas que puedan ser útiles a los terapeutas de la STOA y todos los que vean este video en adelante. Gracias, sí. Creo que voy a comentar un poquito de eso. En realidad, las competencias de un terapeuta eficaz pueden ser muchas, sin duda, ¿no? Ahora, nosotros pensamos que una persona, un terapeuta cognitivo, digamos, eficaz, en primer lugar, tiene un nivel importante de autoconocimiento. Creo que eso es importante, y autoconocimiento de lo que lo afecta, evidentemente, de sus creencias. Evidentemente, las creencias pueden haber sido, digamos, originadas o adquiridas en momentos pasados, a partir de experiencias anteriores, a partir de modelos incluso. Y creo que es importante primero lidiar con nuestras propias creencias para estar en mejores condiciones de, digamos, ayudar justamente a nuestros pacientes a identificarlas y trabajar en las mismas. Entonces, una persona con, digamos, un terapeuta eficaz tiene este autoconocimiento, es capaz también de autorregularse emocionalmente, es decir, ha desarrollado la habilidad de trabajar en identificar sus propias emociones, sus propias creencias, cuestionarlas, saber qué le afecta, por ejemplo, en mayor o menor medida. Otra característica creo importante es que es un terapeuta que cree profundamente en el modelo, ¿no es cierto? Uno no puede de alguna manera influir si es que no está muy convencido de lo que practica y de lo que de alguna manera pregona. Es un terapeuta que entiende muy bien el concepto de responsabilidad emocional y trata de llevar a los pacientes a entender que realmente no son víctimas de las circunstancias o de las adversidades, tanto como de alguna manera de sus propios pensamientos, su filosofía de vida, de sus actitudes respecto a las situaciones que les suceden, y que tiene la gran capacidad de elegir realmente por cómo sentirse o cómo responder frente a las circunstancias, ¿no? Es una persona que se ha preparado en términos de que sabe conceptualizar los problemas en términos del modelo ABC, que conoce las emociones de cada una de las emociones y cómo estas de alguna manera están vinculadas a ciertos temas, a ciertas creencias también. Como decía Catalina, por ejemplo, las personas que experimentan ira suelen tener, por ejemplo, una valoración global del otro, porque hizo esto, él es un inútil o incapaz, o no. Pero también las personas que experimentan ansiedad por su desempeño pueden tender a pensar que son incompetentes y las cosas no resultan como ellas las esperan, con éxito, etc. Entonces, una persona que sabe, que ha aprendido mucho de las emociones, que ha aprendido mucho a entender cuáles son las creencias vinculadas a las emociones. Es una persona, también el terapeuta TREC puede ser bastante activo y directivo, pero sin olvidarse de ser empático y validante, y respetuoso con el sufrimiento del paciente. Yo creo que la TREC ha tenido a veces un poco este mito detrás de que al ser una terapia racional, de alguna manera uno pretendía eliminar o anular la experiencia de las emociones, o que se trataba de decir al paciente, cambia tu manera de pensar porque esta manera de pensar es irracional y más bien lo que tendrías que pensar es de otra manera. No es así. Realmente nosotros buscamos que el terapeuta, en primer lugar, lo ayudamos a identificar sus emociones, lo ayudamos a entender también dentro de su lógica por qué se siente como se siente. O sea, si yo pienso y he crecido toda mi vida pensando que la única manera de ser valioso es tener éxito, pues es natural que frente a un fracaso yo me sienta deprimida. Entonces hay que llevar al paciente a entender que su depresión no es gratis, no surgió de la nada. Se basa en una filosofía que ha incorporado a lo largo de los años y que hoy mantiene, pero que no necesariamente es realista, le ayuda o tiene mucho sentido, y que le está llevando al sufrimiento. Y que tiene la capacidad de cambiar. Yo siempre utilizo un ejemplo a los pacientes y le digo, usted, por ejemplo, digamos, en algún momento creyó en Papá Noel, en Santa Claus, cuando era pequeño, y la gran mayoría me dice, sí, claro que sí. ¿Y aún sigue creyendo en eso? No, claro que no. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente con el tiempo de pequeño me fui dando cuenta que no era posible o viable que un señor, digamos, llevara regalos para todas las personas y todos los niños del mundo.
Entonces, nuestra manera de pensar cambió. Descubrimos que lo que parecía verdad en realidad dejó de ser. Y eso es lo que vamos a hacer en terapia. Muchas veces entender que lo que parece cierto no necesariamente lo es, ¿cierto? Y que uno puede cambiar su manera de pensar. Un terapeuta TRE también es muy flexible, es muy tolerante, digamos, consigo mismo, también con los pacientes. No todos los pacientes responden como nos gustaría, y es importante que el terapeuta también entienda que no hay sesión perfecta, no hay paciente perfecto, y aplique eso consigo mismo, es fundamental, ¿no? Es también una persona, me parece, genuina, honesta, humilde, ¿no? Que no es capaz de creer que todo puede resolverlo, que se preocupa por la aceptación incondicional, enseñarle también este concepto al paciente, que también no deja de lado la relación terapéutica. A veces se cree que la terapia es más una terapia que implica un procedimiento terapéutico o una técnica, y que realmente eso es todo, ¿no? O aplicamos la TRE como si fuera, vamos a aplicar desensibilización sistemática, lo que podría ser una técnica, por ejemplo, para la ansiedad, o vamos a aplicar relajación muscular progresiva, o entrenamiento en habilidades sociales, o TREC. No, la TREC de alguna manera es tiene un respaldo en la filosofía, y tiene de alguna manera técnicas que van en la línea con el modelo terapéutico, ¿no? Pero no es, digamos, una técnica propiamente, ¿sí? Creo que ahí hay de alguna manera varias competencias o características que tienen que ver con un terapeuta eficaz, ¿no? Yo resaltaría el respeto, el conocimiento del modelo, la tolerancia, la flexibilidad, la aceptación incondicional, la empatía. O sea, en realidad son muchas, ¿no? Pero estas son, digamos, las principales, considero. Tal vez voy a compartir yo, que preguntabas un poco de anécdotas. Voy a hacer un 2x1, digámoslo así, de anécdotas y técnicas, ¿sí? O sea, una de las herramientas más importantes, ¿verdad?, que Ellis generó, él lo llamó el famoso ataque a la vergüenza, ¿sí? Y en el ataque a la vergüenza es justo lo que decía Natalia, el lograr la congruencia de lo que estamos pidiéndole al consultante con lo que nosotros podemos hacer. Entonces, en el entrenamiento tanto de Natalia como mío, como de cada uno de las personas formadas en TREC, se nos pidió, ¿verdad?, hacer el famoso ataque a la vergüenza desde el curso introductorio que se llama el primary, ¿verdad?, para poder exponernos precisamente a algo que pensamos sería terrible que nos pase, ¿verdad? O sea, si pensamos en la vergüenza, que pensaríamos menos de nosotros que nos pase. Les comparto dos partes de la anécdota que a mí me pasó. Cuando yo llegué al instituto, ¿verdad? No sé, yo digo que las latinas somos así un poco coquetas, yo no podía salir a la calle sin andar con aretes, ¿sí? Para mí era, o sea, no es discutible, o sea, hay que ponerse aretes casi que antes de salir de la habitación para verse bien. Y entonces mi ataque a la vergüenza inicial en el Instituto Ellis fue ir al instituto el día siguiente sin aretes. Uno siente, ¿verdad? O sea, primero es como, trágame tierra, todo el mundo me va a ver fea, no puedo soportar la sensación de no estar con aretes. Por supuesto que no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Y hoy en día puedo andar, ¿verdad?, elijo si quiero andar con aretes o elijo si no quiero andar con aretes. Un día estos no tenía unos que me combinaban bien y dije, la verdad que me voy sin aretes, no pasa nada. Sí, era una flexibilidad que no tenía yo anteriormente. Pero entonces, o sea, preguntabas ahora qué le podemos decir a los terapeutas o inclusive a ustedes mismos como ejercicio, ¿verdad? Hacer agarrar la teoría y ponerla uno en la práctica, ¿verdad? Ellis lo creía fundamental para generar una congruencia entre lo que pienso y lo que siento. Lo que siento, ¿verdad?, no va a cambiar solo porque me lea una frase filosófica, porque lo entienda intelectualmente. El cambio verdadero solo se va a generar si en mi conducta yo hago un cambio, ¿sí?, para retar esa creencia irracional que estoy teniendo. Pero otra cosa que les quiero compartir es cómo esto es algo que tenemos que hacer a lo largo del tiempo. Entonces, no sé, yo como ya tenía yo creo que 15 años de haber salido del Instituto Ellis, me mudé de casa, ¿sí? Y yo siempre me he considerado una persona poco vergonzosa. Después de eso, comencé a trabajar algunos ejercicios y ya yo no tengo vergüenza a nada. Puedo ir al súper hasta en la pijama. Vivo en un barrio, ¿verdad? Y en la esquina, a 50 metros de mi casa, hay una, le llamamos pulpería, un supermercado pequeñito, ¿sí? Y comencé a darme cuenta que yo pensaba, o sea, al súper grande podía ir en pijamas y en fachas,
pero al súper cerca me di cuenta que no me animaba, siempre me cambiaba de ropa antes de ir en pijamas. Y bueno, con el ejercicio y la práctica constante dije, o sea, ¿qué es esto tan interesante? ¿Cómo que yo puedo ir al súper grande en pijamas y no me animo a ir mal presentada al de la esquina? Por supuesto, en el del grande soy anónima, según yo, pero en el de cerca todos los vecinos, ¿verdad? Me van a observar, van a pensar de mí, y entonces dije, voy de nuevo con el ataque a la vergüenza, ¿sí? Y entonces, por decir algo, 17 años después de haber hecho mi primer ejercicio de vergüenza, volví a poner en práctica el ejercicio en vergüenza para ir en pijamas a la esquina a traer el pan, y por supuesto no pasó ninguna catástrofe, nadie, ¿verdad? No, mi consulta no se cayó porque fui poco profesional en ir mal vestida ¿verdad? Al abastecedor de la esquina, y creo que es un buen ejercicio, o sea, se los cuento como anécdota, ¿verdad? Pero como ejercicio práctico es parte de un ejemplo de los ejercicios que tenemos en el manual, ¿verdad? Este es uno clásico de la TREC, ejemplifica muchas cosas, ¿verdad? La congruencia que tenemos que tener nosotros, que hablaba Natalia, la práctica constante que tenemos que hacer de los ejercicios, y no digo más. Okay, muchas gracias por esa. Sí, yo el tema de los aretes te lo entiendo, ¿eh? Y también yo he puesto justamente eso en práctica. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo que cambia tanto mi cara cuando me pongo aretes o no? O sea, no tiene sentido esto. Y es justamente el estar constantemente poniéndose uno en situación, ¿no? Y ejercitando para que pueda realmente incorporarse, ¿no? Y cambiar nuestro carácter. Un poco así para ya ir cerrando y dar espacio, un poquito de tiempo a que los compañeros también puedan participar. En el libro hablan ustedes de un concepto que es la psicoeducación de las emociones. No sé si, yo creo que quizás ya se ha definido, pero un poco como concepto como tal, si pudieran explicarnos un poquito a qué se refiere. Y con respecto al tema de los sesgos cognitivos, una persona pues que acude por ayuda para tener más herramientas y evitar caer en esos sesgos cognitivos dentro de la terapia de la TREC y de la terapia cognitivo-conductual en general, cómo una persona quizás somos realmente capaces de poder tratar esa información y cambiar. Hablábamos al principio de uno ser su propio terapeuta, ¿no? Entonces, quizás qué herramientas podemos tener, si nos ofrece herramientas para nosotros gestionar nuestros propios sesgos. Eso, adelante. Voy a muy brevemente comentar lo de la psicoeducación de las emociones y le dejo a Natalia el resto. Sí, o sea, no sé en España, pero en Costa Rica, si uno le pregunta a la población general, ¿cómo te sientes? La respuesta es bien, mal, más o menos o estresado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de psicoeducación de las emociones, cubre muchas cosas. Es ayudarle a la persona a identificar con más claridad sus emociones, es a poderlas verbalizar, ¿verdad? Es poder distinguir entre emociones saludables y emociones no saludables, ¿verdad? Es un poco como lograr acordar una terminología común, ¿verdad? Que nos permita conversar en este proceso terapéutico que vamos a realizar y tener un mismo idioma, ¿verdad? Para compartir. Es, digamos, de forma un poquito didáctica, mucha gente, de verdad que hay como una dicotomía de las emociones, de emociones positivas y emociones negativas, y la gente cree que sentirse, yo creo que la sociedad occidental en general, ¿verdad? Se ha hecho como, yo le llamo una alergia a las emociones negativas, ¿verdad? Cuando en realidad, o sea, no podemos evitarlas, son parte de nuestra, ¿verdad? De nuestra naturaleza. Entonces, aclarar que las emociones son esperables, son naturales, ¿sí? Explicarles la diferencia entre una emoción negativa saludable, otra vez, me permite, ¿verdad? Una preocupación me permite estudiar al examen, la ansiedad me paraliza y no puedo estudiar para el examen. Entonces, todo este trabajo es a lo que llamamos psicoeducación de las emociones. Muchas gracias. Bien, Te dejo lo de los sesgos a vos. Ok, sí, y justo comentabas, Kelly, si hacías la pregunta de cómo se dan este tema de los sesgos y hasta cierto punto pueden ser identificados o reconocidos por nuestros pacientes, por nuestros consultantes. Sí, una de las cosas que hacemos justamente con los consultantes es enseñarles que la experimentación digamos, la experiencia de ciertas emociones sin duda favorece o nos predispone de repente a tener ciertos sesgos con respecto a nuestra atención, cómo nosotros almacenamos la información, esto se sabe por psicología cognitiva, cómo recuperamos la información con más o menos facilidad. Por ejemplo, una persona que experimenta ansiedad va a tender a sobreestimar, digamos, la probabilidad o la magnitud de la amenaza que cree que podría de alguna manera suceder.
una persona que experimenta ira de pronto va a tender a inferir con más facilidad que la otra persona se comporta con nosotros de una manera malintencionada, digamos maliciosa, o que desea perjudicarnos, ¿no es cierto? O la persona con depresión, que va a tender a centrarse con más facilidad en los aspectos negativos, de una experiencia más que en los positivos. Entonces, en mi experiencia en particular, yo creo que, digamos, la psicoeducación, de hacerle saber al paciente a partir de sus emociones lo que normalmente ocurre con sus procesos de pensamiento, ayuda muchísimo. Ahora hay que hacerlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Evidentemente el consultante no necesariamente es un psicólogo o profesional de la salud que tiene conocimiento de psicología cognitiva o como sea eso, ¿no? Pero hacer más conscientes de alguna manera los sesgos también implica reconocer que va a ser, digamos, que vamos a tener esta tendencia justamente a tener estas ideas muchas veces incluso distorsionadas o sesgadas, que no coinciden con la realidad, y que de alguna manera lo que vamos a hacer en la terapia es, sí, también cuestionarlas eventualmente o analizarlas para ver, digamos, en base a la evidencia si corresponden con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablaba con una paciente esta semana que me decía, es la tercera vez que esta amiga me cancela, digamos, el juntarnos a tomar un café, ¿no? Entonces, lo primero que ella piensa es, o sea, ya dejó de interesarle ser mi amiga, ¿no? Entonces, ya hay un tema personal, me decía, esto es conmigo, no es, seguramente si otras amigas le avisan para tomarse un café, seguramente no, digamos, no responderían igual, ¿no? Entonces, esta lectura que ella hace de la situación, este sesgo que podría tener con respecto a la atribución que hace del comportamiento como personal, del comportamiento de su amiga, va a tener que también eventualmente analizarse. No es la primera prioridad en la TREC, porque podría ser que la amiga finalmente haya decidido cortar la relación con ella. Y creo que el punto importante acá es, por un lado, enseñar hasta qué punto esta manera sesgada es realista, pero también y principalmente llevar a la persona a decir, bueno, imaginemos que esta amiga, Catalina, vamos a decir, ha decidido ya romper relaciones contigo. O sea, así podría ser feliz sin su relación de amistad, suponiendo que ella continúa, o sea, te ha rechazado y viene rechazando, ¿no? Es decir, realmente entiendo que te hubiera gustado que no fuera así, la importancia de validar justamente la tristeza, quizás la decepción que puede existir, me hubiera gustado que ella no sea así conmigo porque yo nunca he sido así con ella, pero entiendo que ella tiene el derecho también de decidir por eso. Y con respecto a esta validación, también darse cuenta que en realidad aún así puede ser feliz, que esto no la define como mejor o peor amiga, que no tendría por qué ser distinto. Es decir, las personas tenemos libertad de decisión, podemos cambiar, de hecho cambiamos a lo largo de nuestra vida, y que eso es lo esperable, ¿no? Y creo que la TRE resalta una parte bien importante, que es llevar a la persona a no tener una visión positiva de la vida, porque la vida no es todo color de rosa, no son flores por todos lados, sino tener una visión más realista. La TRE es una terapia que nos lleva a vivir de una manera más realista, conectarnos, digamos, con la realidad, porque en eso está verdaderamente la posibilidad de tomar incluso el sufrimiento, la adversidad, o sea, mejor dicho, de llevar a que las adversidades no se conviertan en sufrimiento. Pueden ser de alguna manera, pueden afectarnos, ¿sí? Pero no necesariamente van a llevar a sufrir y a perturbarnos o alejarnos verdaderamente de una vida, digamos, relativamente satisfactoria, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Yo me acuerdo, digamos, una frase que alguna vez leí, que creo que tiene que ver con los estoicos, es esta, ¿no? No es suficiente ser insultado o dañado para ser herido. Uno debe creer que está siendo dañado. Si alguien tiene éxito en provocarnos, es importante darnos cuenta que nuestra mente es el cómplice de la provocación, ¿no? Entonces, yo creo que esto realmente revela mucho de lo que es la TREC, ¿no? O sea, algunas cosas van a existir del mundo, algunas cosas van a depender de nosotros, y otras no. También es importante entender esta diferencia. Efectivamente, muchas gracias Natalia. Justamente ahí, bueno, así justamente empieza el manual o el Enquiridión de Epicteto, ¿no? Algunas cosas dependen de nosotros, muchas no, y en saber la diferencia justamente radica la posibilidad de un bienestar, ¿no? Y de ser felices, ¿no? Y de poder... Y me ha encantado esto que has comentado, que lo has comentado también antes, pero lo quiero rescatar, eso de que, pues, puede ser que sí sea así. Puede ser que esa persona quiera cortar relación, puede ser que esto ocurra y también estar conforme con eso. No solo
que normalmente nos centramos en, no vale, ¿cómo vas a estar pensando eso? Eso no va, eso no va a ocurrir, ¿no? Probablemente sea un sesgo o una, no puede ser la realidad. ¿Y qué tan cómodo? Fíjate, de repente está muy ocupada, está con mucho trabajo. Buscar explicaciones alternativas no es la prioridad en la TREC. Quizás en la terapia cognitiva conductual tradicional sí, pero nosotros podemos buscar explicaciones alternativas, pero de una manera posterior, porque estas explicaciones pueden ser reales. O sea, como dice, lo peor puede ser cierto. Exacto. Y qué tan cómodo y qué tan natural logro aceptarlo, ¿no? Como parte de las posibilidades que podían ocurrir. Oye, muchísimas gracias por todos estos comentarios que nos han hecho. A mí me ha resultado sumamente completa la explicación. Bueno, yo les había pasado inicialmente que les conté un poco las cosas que querían comentar. Les pasé una lista enorme, pero yo creo que en estas que hemos comentado hemos podido como comprimir, ¿no? Un poco la idea que queremos transmitir. No sé si los compañeros quieren hacer algunas. Nos quedan unos minutitos todavía, ¿verdad? Sí, podemos estar un ratito más. Algunos compañeros quieren hacer algunas consultas, algunas preguntas. ¿Qué les ha parecido? Así que adelante, compañeros. Javier Nieto, adelante, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid. Un gusto, Javier. Bueno, interesantísima la charla, muchas gracias a las dos. Lástima que solamente disponemos de una hora, porque es un tema, vamos, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido súper interesante. Y bueno, quería hacer unas preguntitas respecto a lo que ha comentado Kelly sobre vuestro libro. Yo creo que todavía en Amazon no está disponible en la plataforma. No sé si podréis luego comentar de alguna forma para poder adquirirlo. Y aparte de vuestro libro, que será pues, la referencia para muchos de nosotros, ¿qué otro libro? Porque veo que de Albert Ellis hay bastante bibliografía que nos pueda ayudar para profundizar con un lenguaje sencillo y accesible para los que no nos dedicamos profesionalmente a esto, obviamente, pero alguna recomendación que podáis dar. Luego, las lanzas y todas son cortitas, ¿eh? No le robo más tiempo a mis compañeros. Luego, habías comentado, Natalia, que efectivamente las emociones saludables no tienen por qué ser positivas, o te he entendido así, algo así, ¿no? Por si podías poner algún ejemplo para poder entenderlo mejor, que me ha quedado así esa duda. Y yo creo que tenía aquí otra apuntada, pero bueno, básicamente yo creo que lo voy a dejar ahí para dar paso también a mis compañeros. Gracias, gracias. A ti, Javi. Adelante, chicas. Quizás un poquito con relación a cómo adquirir el libro, entiendo que ya se hizo algunos envíos a España. Después Catalina puede, digamos, dar un poco de referencia sobre eso para que pueda estar. No está en Amazon, todavía no, es que, digamos, lo hemos publicado y de pronto no nos hemos manejado básicamente con los centros afiliados y todo esto, pero eventualmente consideraremos quizá tenerlo en Amazon o por lo menos tener algunos centros donde puedan facilitar los envíos. Si hay un centro afiliado en Barcelona, ¿no? Entonces esa es una opción, ¿sí? Ahora, con relación un poco a los libros, personalmente, no sé si Catalina pueda dar algunas otras, digamos, ideas, ¿no? El libro, digamos, clásico y al mismo tiempo que incorpora y nos enseña esta filosofía de la TREC es una guía para una vida racional, o A Guide to Rational Living, es una buena opción. Otro que a mí me gusta mucho es el que mencionó Kelly, justamente, ¿no? The Road to Tolerance, o El Camino de la Tolerancia, me parece que es en español. También está, por ejemplo, en todo el tema, las personas que disfrutan mucho de entender todo el concepto de aceptación incondicional, que es un concepto clave en TREC. Está digamos, el mito de la autoestima, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con entender por qué la valoración personal realmente termina siendo, digamos, negativa o dañina, y cómo es importante realmente aceptarse y valorarse por nuestra condición humana, independencia del rechazo o de los fracasos, ¿no? Y hay varios en realidad, ¿no? Ya incluso si eventualmente quieren
preguntarnos por correo electrónico, creo que también podrían hacerlo y podríamos darles algunas otras sugerencias. En cuanto a la pregunta que me hacías, Javier, ¿no es cierto? Veo Javi ahí, pero no quería. Sí, las emociones negativas pueden ser saludables justamente porque, digamos, nosotros partimos del hecho que existen adversidades, ¿sí? Para una persona, la posibilidad de tener síntomas físicos y la posibilidad de ir al médico y tener, por ejemplo, una enfermedad como cáncer, sería una adversidad importante. Entonces, yo puedo sentirme preocupada, ¿no es cierto? Y esa preocupación digamos, es saludable, ¿no? Se traduce en cierto malestar, pero este malestar me impulsa de repente a buscar de repente el mejor médico o hacer, digamos, lo que considero, digamos, importante con relación a cuidar, por ejemplo, de mi salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, digamos, saludables, aunque negativas, estamos hablando de, por ejemplo, la tristeza frente a la pérdida de un ser querido. Si un ser querido fallece, no es esperable que yo esté feliz, es esperable que yo de pronto, si hubiese querido que esto no ocurra, me sienta triste, me sienta apenado. Si, digamos, coordino con una persona en mi oficina, digamos mi secretaria, para evitar que, ¿no? Le digo, mire, es importante que con estos clientes o tal cosa, tal, luego veo que no se cumple esto, es natural sentir un disgusto, un fastidio. Este disgusto, fastidio, a diferencia de la ira o el enojo importante, me va a llevar a sentarme con ella y ser asertiva y decirle, mira, creo que se ha vuelto a repetir este problema, me gustaría que esto no vuelva a ocurrir, ten presente, ¿no? Entonces me va a buscar, llevar a buscar soluciones frente a las dificultades. Entonces, en ese sentido, la clasificación de las emociones en TREC no es positivas y negativas, como positivas todas las agradables y negativas las desagradables, sino que frente a las adversidades, en el componente A del ABC, la idea es sentir emociones, digamos, que puedan ser a veces incómodas, desagradables, pero son positivas en el sentido de, o saludables, en el sentido de que te ayudan a lograr ciertos objetivos, a que no son desproporcionales a las experiencias que vivimos, a que no te afectan físicamente de una manera, digamos, no hay una activación muy elevada, ni hay tampoco un comportamiento de evitación, de aislamiento, de parálisis o de conductas de exceso inapropiadas, ¿no? Entonces, es todo eso lo que es importante de considerar. No sé si me dejé entender mejor, Javier. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Me he Gracias. acordado, perdonad, me he acordado de la otra pregunta que os iba a lanzar, que es precisamente cómo nos puede ayudar la TREC a mejorar nuestra autoestima. Bueno, es que esa la tomo yo. Es que para empezar, me tocó dar con Albert Ellis en Nueva York una charla que decía por qué la autoestima es el peor enemigo de la sociedad. Ellis era, o sea, bueno, así, él siempre fue muy radical en su forma de expresarse y la charla tenía este nombre. La TREC no cree en la autoestima. En la autoestima tal vez por ser un concepto muy manoseado por la psicología y popularmente, y que el concepto general que tenemos es me quiero porque, ¿verdad? Porque tenés mucho conocimiento en filosofía. Yo soy valioso porque soy muy buena mamá. Yo soy valiosa porque saqué una maestría. Yo soy valioso porque cocino muy rico. O sea, nuestro valor no depende de las cosas que hacemos bien o que hacemos mal. Nuestro valor es intrínseco a nuestra naturaleza humana. Entonces, en el concepto por el que sustituimos, ¿verdad? O trabajamos en lugar de la autoestima, es la autoaceptación. Claramente, yo siempre le valido a las personas apuntar a la excelencia porque eso trae ventajas o desventajas en la vida, pero no me hago más valioso. Si tengo maestría o no tengo maestría, no soy más valioso que el que no la tiene. Si yo tengo un carro, no soy más valioso que el que anda a pie. ¿Sí? No me mojo cuando llueve porque tengo carro, pero no soy más valioso. ¿Sí? Entonces, este es el concepto, y este es un concepto que hay que repasar con el 99.9% de la población, porque socialmente tenemos muy intrínseco, e incluso la psicología, ¿verdad? Creo que de una manera equívoca nos ha llevado a valorarnos en función de logros, valorarnos en función de la apreciación externa, y él lo que quiere es cortar que mi valía, ¿verdad? No es condicionada, ¿verdad? Por cosas externas. Mi valía es intrínseca a mi naturaleza humana, y ahí está, digamos, la herencia del humanismo puro, ¿verdad? Ahora, si yo hago cosas incorrectas, ejemplo, mato al vecino, o sea, también tengo una consecuencia negativa. Tengo valor como ser humano, pero tengo que hacerme responsable de
las consecuencias de mis acciones, ¿sí? No es que todos valemos y entonces, ¿verdad? Esto sería un caos. Me hago responsable de mis acciones tienen consecuencias buenas o consecuencias malas, pero no cambia mi esencia ni mi valor. Muchas gracias, Ana. Nos ha compartido por aquí Natalia un libro, ¿no? The Case Against Self-Esteem, el caso contra el autoestima, ¿no? Si quieres Sí, es un buen libro, el autor es Terry London, es un libro antiguo, será de los años 90, pero justamente explica muy bien lo que decía Catalina, ¿no? De cómo él realmente estaba totalmente en contra, ¿no es cierto? Y decía lo pernicioso, lo no saludable, lo poco conveniente que es buscar desarrollar la autoestima por las razones que ha mencionado, ¿no? Hay un libro, para terminar de completar la pregunta, hay un libro muy comercial que se llama Ayúdate a ser feliz, de Ellis, Usted puede ser feliz. Este te lo encontrás ahí en la librería de la esquina. Es un libro dirigido, o sea, Ellis tiene dos categorías, libros para profesionales y libros para el público. Esto es un libro de autoayuda, pero yo me lo leí cuando estaba siendo profesional para aprender un lenguaje más popular, ¿verdad? Más al alcance. Y entonces también pienso que es un buen material para, ¿verdad? Si no han leído nada de Ellis, es un libro fácil de leer, que pedías. Perfecto, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna. Tenemos todavía algunos minutitos, no sé, no quiero abusar del tiempo de las dos, no sé, díganme si tenemos un ratito más para que los demás puedan hacer preguntas. Yo tengo una reunión en 5 minutos, pero todavía un cuarto para las 12 del día, que es acá todavía en 5 minutos. Aprovechamos esos 5 minutos entonces. Okay. Sí. ¿Se anima alguien a hacer alguna otra consulta? Si no hay ninguna, yo tengo una, ¿eh? Así que me peleo por el tiempo. No hay ninguna consulta. Yo quería preguntar sobre eso que has hablado al final, sobre esto de la autoayuda. La autoayuda tiene muy mala fama, ¿no? Pero realmente porque hay muchos libros, pues que al contrario de realmente guiar y dar información y cosas que ayuden, terminan, aquí a la Stoa llega mucha gente que ha venido practicando o ha venido yendo a seminarios de psicología positiva, por ejemplo, ¿no? Y llegan totalmente destrozados porque no se puede vivir con ese nivel de exigencia y con esa idea de que todo tiene que ser perfecto y no se puede llorar nunca, ¿no? Entonces, un poco quizás hablar de eso, ¿es tan mala siempre la autoayuda? Siempre es como la autoayuda es algo de mala calidad. Yo me he encontrado autoayuda de muy buena calidad, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo de nuevo, bueno, dale. Natalia, antes que se tiene que ir antes, por si acaso. En realidad hay todo tipo de autoayuda, en efecto, ¿no? No por ser de autoayuda es malo, pero tampoco necesariamente es útil o valioso. Yo creo que es importante revisar los libros de autoayuda, cuál es un poco la postura, la filosofía detrás, y saber elegir verdaderamente, ¿no? Yo, digamos, tengo un poco de dudas sobre estos libros de autoayuda, ¿no? Donde realmente queremos ver todo de manera positiva, todo de manera optimista, pero ya es un optimismo no realista, digamos, un poco. Creo que una de las cosas que más valoro yo, y creo que personalmente me enriqueció de la TREC, es entender que te puede preparar realmente para tomar las adversidades como tal, pero no llegar a que estas de alguna manera te generen un sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, trabajando con parejas, que es una de las poblaciones con las cuales trabajo. Por ejemplo, con las parejas les enseño mucho a entender que insatisfacción va a haber en su relación, digamos, van a haber situaciones, van a haber circunstancias, van a haber comportamientos de su pareja que van a ser desagradables para uno mismo, que nos gustaría que fueran distintos. Pero realmente cuando se convierte en un problema ya significativo, cuando ya hay emociones tipo ira, ansiedad, culpa hacia el otro, etcétera, entonces ya no es solamente el problema, las dificultades específicas o el comportamiento de nuestra pareja, ¿no? Que puede ser, digamos, sí, motivo de insatisfacción, sino realmente la actitud, ¿no? La forma de pensar, ¿no? Mi pareja tendría que ser siempre como yo quisiera que sea, etcétera, ¿no? Y otras ideas de ese tipo, ¿no? Entonces, la autoayuda no es mala. Regreso un poco hay que identificar quién es el autor, hay que identificar cuál es la postura, ¿no? Que de alguna manera utiliza a lo largo de su publicación, y creo que en base a eso elegir también qué podemos facilitarle al consultante, porque la biblioterapia, el darle algún artículo, alguna información sencilla, digamos, tomando en consideración, por ejemplo, el nivel cognitivo, la capacidad de lectura, el gusto por la lectura, etcétera, son factores importantes también a considerar como recursos terapéuticos, ¿sí? No todo el mundo le gusta leer, pero hay pacientes que te dicen, ¿qué puedo leer? ¿No?
trabajaba con un paciente que está sumamente dolido con su pareja, ¿no? Y me decía, ¿qué cosa puedo leer? Él ha vivido 10 años en Estados Unidos, tiene un inglés perfecto, y tengo un libro que se llama Overcoming Hurt, ¿no? O sea, afrontando el dolor. Entonces, ok, ese libro para él era como anillo al dedo. Le gusta leer, maneja perfectamente el inglés, ¿no? Entonces le dije, toma, ¿no? Es tuyo, revísalo y luego conversamos sobre eso, ¿no? Entonces, está en español también, se llama Cómo superar las heridas y se consigue en España. Es que en Latinoamérica cuesta más, pero en España han hecho buena traducción de muchos materiales, así que pueden darse la vuelta por la biblioteca o por la librería. La autoayuda era el objetivo final de Ellis. O sea, Ellis quería que la gente se pudiera ayudar a sí mismo, entonces no lo tenemos que tachar de malo. Lo que pasa es que también creo que tenemos que autoaceptar, ¿verdad? A veces creemos que tenemos que poder solo con las adversidades y a veces también tenemos que aceptar nuestra falibilidad humana y entender cuándo la autoayuda no está alcanzando y necesitamos buscar, ¿verdad? Un poco más de ayuda. Efectivamente, muchas gracias por ese comentario. Yo de hecho, como digo, llegué a todo esto a través de la lectura de ese libro, ¿no? Y también yo creo que hay que estar como quizás como en el momento de querer buscar, ¿no? Respuestas, cosas e ir encontrando, y como dice Natalia, pues no todo el mundo le gusta leer, pero al que le gusta, pues es un buen recurso, ¿no? Para profundizar en otras cosas. Y bueno, yo no quiero quitarles más tiempo, ya estamos cerquita del momento en que debemos cerrar. Muchísimas gracias a ambas por este espacio, por este momento. Como saben, bueno, la charla se va a compartir posteriormente en las redes sociales, haremos un poquito de edición, lo pondremos un poquito más bonito y haremos... Sí, adelante. Nada más una última cosa, Kelly, con respecto a la adquisición del libro, te puedo pasar el contacto de la persona que los tiene en Barcelona, pero también de no lograrlo por ese medio, también en la página de Psicotrek, desde Costa Rica sale más caro enviarlo a España, no me pregunten por qué, que desde Perú. Entonces hemos descubierto que, ¿verdad?, para los de España se lo pueden pedir a Natalia y ella con mucho gusto se los pone. Su página de Psicotrek es muy amigable y entonces, ¿verdad?, si lo quieren pedir directamente pueden hacerlo por ese medio, y si no, te paso el contacto del centro afiliado en Barcelona que nos está ayudando también a venderlo por allá, probablemente llegue más rápido. Sí, yo creo que se puede gestionar también, pero sí, a través de la página de Natalia. Te voy a pedir, por favor, envíame ese dato. En el chat. Y bueno, idealmente siempre hay costos de envío que pueden ser importantes. Si ustedes consideran, ha pasado que hemos enviado un número, digamos, entre enviar 1 y 10, el costo de envío es el mismo, ¿no? Entonces a veces se juntan colegas y dicen, ay, envíanos 6, envíanos 8, ¿no? Porque hay personas interesadas, también se puede conversar. Ya ustedes tienen... Lo conversamos a lo interno del STOA, porque sí hay varias personas que comentaron interés en adquirirlo, y lo pondremos allí en las redes sociales en lo que lo publiquemos, y ahí vamos el digital va a estar, que ahí veo una pregunta en el chat, el digital va a estar en algún momento, pero no hay que seguir trabajando en la difusión del material. Ya estará digital, pero en este momento lo tenemos físico. En físico solamente. Perfecto. Bueno, hacemos eso entonces. Muchísimas gracias, como decía, por aceptar. Gracias por contactarnos y un gusto estar con todos ustedes. Exactamente, encantado. Bueno, un beso enorme, y nos quedamos, si les parece, el resto de los compañeros un ratito comentando y nos despedimos de nuestras invitadas. Un gusto. Gusto. Hasta luego.